Para finalizar esta serie de charlas relacionadas con la ventilación mecánica, dialogaremos sobre el winning y la extubación, tema fundamental. Recuerden que nosotros partimos de un axioma cuando intubamos y ventilamos a alguien, y es que al hacerlo estamos teniendo en mente el instante de la extubación. Ese es el objetivo final de la ventilación mecánica y del manejo avanzado de la vía aérea. Lo primero que mencionaremos es el concepto de winning o de destete y el concepto de extubación. Según el diccionario médico, la extubación es un acto deliberado y planificado en el cual intervienen múltiples variables con la finalidad de extraer el tubo orotraqueal del paciente. En cuanto a temporalidad, se considera que se trata de una extubación. Se ocurre en las primeras 24 horas tras la intubación. Me explico. Por ejemplo, estamos atendiendo un paciente con una falla respiratoria hipercápnica. El paciente está muy narcotizado y somnoliento por el efecto del CO2. Lo intubamos. Luego de 7 horas, el paciente presenta mejoría neurológica. Es factible extraer el tubo orotraqueal, pese a que durante 7 horas requirió de ventilación mecánica invasiva. Si esto ocurre, no estamos hablando de un winning, estamos hablando de una extubación, porque pasó durante las primeras 24 horas. Caso distinto en el caso de un paciente que es intubado por un SDRA secundario a un síndrome de ocupación o secundario a una neumonía, en el cual, luego de que brindamos los cuidados suficientes y la antibiótico-terapia, podemos lograr la extubación. Ya no estaríamos hablando per se de una extubación, sino que estaríamos hablando de un winning. Como les comenté, el winning es un proceso que debe planificarse luego de las primeras 24 horas de haber intubado a un paciente. Para poder hacer un winning, el paciente debe aprobar previamente los test de ventilación espontánea. Una vez nosotros extubamos al paciente y el paciente es capaz de mantener la ventilación espontánea, se considerará que el winning fue exitoso y, dependiendo del contexto, se dará una alta hospitalaria. Este es el panorama que ocurre en aproximadamente el 70% de los pacientes. Pero en el otro 30%, según la literatura, esto no es factible. El winning, entonces, podemos definirlo como periodos donde un paciente, mediante intervenciones, respira con un apoyo ventilatorio mínimo o sin este. Idealmente, el winning debe ocurrir entre las primeras 72 horas luego de que acoplamos al paciente a la ventilación mecánica. Lo ideal es que el 50% del periodo de ventilación mecánica sea un periodo en el cual estamos intentando el winning o el destete del paciente, el 50%. Una prueba de ventilación espontánea, por su lado, se define como una evaluación de criterios objetivos para determinar si un paciente puede llevar a cabo de forma segura y con éxito la desconexión de la ventilación mecánica. El paciente es autónomo para poder proteger su vía aérea y garantizar los requisitos básicos de oxigenación y ventilación. En el año 2020, el equipo de Díaz Soto publicó un estudio en el cual, con una población tamizada de 1.858 pacientes, de los cuales 116 no cumplieron criterios de inclusión, valoraron el momento de extubación. Ellos revisaron si el winning fue oportuno, prematuro o tardío y le dieron unas características a estas definiciones que vamos a tocar posteriormente. Este estudio encontró que solamente el 15% de los winning eran oportunos, o sea, que se realizaban cuando cumplían
los criterios definidos por los autores, de manera temprana. El resto de los weaning fueron tardíos, o sea, que, aún cumpliendo criterios, se realizaron de manera tardía o fueron precoces, o sea, que se realizó el weaning y se extuvo al paciente sin cumplir criterios de seguridad. Por otro lado, las extubaciones precoces, cuando ocurren, se asocian con más reintubaciones, con mayor compromiso de la vía aérea, con mayor probabilidad de aspiración, y es conocido que entre más reintubaciones tenga un paciente, mayor es la mortalidad. La mortalidad y las reintubaciones son conceptos directamente proporcionales. Mientras que cuando el weaning o la extubación es tardía, existe una mayor asociación con neumonías asociadas a la ventilación mecánica, disfunción diafragmática, bili, pesili, entre otras complicaciones. En otras palabras, tanto el weaning precoz como el weaning tardío se asocian con mayor morbimortalidad. Y claramente, el aumento de la morbimortalidad se asocia con mayor día o mayor tiempo de estancia en UCI. Y si nosotros hablamos de weaning, debemos considerar algunas clasificaciones sobre el tema. Empezamos con lo que dice el International Task Force. El International Task Force afirma que el weaning puede ser simple si puede realizarse en el primer intento sin dificultad, puede ser difícil si el paciente falla en el intento inicial y requiere de hasta 3 pruebas de ventilación espontánea o hasta de 7 días de la primera prueba de ventilación espontánea para poder alcanzar el weaning exitoso. Y finalmente, la International Task Force habla de que un weaning puede ser prolongado si los pacientes fallan al menos 3 intentos o requieren más de 7 días de weaning luego de la primera prueba de ventilación espontánea. Recuerden, si el paciente se extuba en menos de 24 horas no es un weaning, sino que es una extubación. Si pretendemos hablar de weaning, obligatoriamente debemos mencionar el WIND Study. Este es un estudio sobre epidemiología del weaning. De acuerdo al WIND Study, se considera que no hay weaning, o sea, una puntuación de 0, si no se han realizado intentos. Se considera como weaning corto, equivalente a 1, si el primer intento resulta en la finalización del proceso, sea exitoso o sea la muerte del paciente. Se considera difícil o 2 si el weaning es completado luego de un día del inicio, pero antes de una semana de la primera prueba de ventilación espontánea. Se considera que es prolongado 3A si continúa tras 7 días de la primera prueba de ventilación espontánea, pero hay éxito. Y se considera 3B si ocurre la misma característica, pero no hay éxito. O sea, si continúa tras 7 días de la primera prueba de ventilación espontánea, pero no hay éxito, como ocurre en la 3A. El WIND Study tiene esta figura dentro de la publicación. Este artículo evidencia que si se logra un weaning exitoso en el primer día, la mortalidad es de 5.8%. Si ocurre entre el día 2 y 6, la mortalidad se triplica, llega a 16.5%. Y si es posterior al día 7, llega al 29.8%. Aumenta de forma muy significativa. Entonces, progresivamente, conforme más tiempo el paciente esté en ventilación mecánica, mayor va a ser su mortalidad. Tiempo de ventilación mecánica y mortalidad también son factores directamente proporcionales. El weaning requiere estrategias. Mencionaremos 2, las más conocidas. El tubo en T o el empleo de modos de presión soporte con una PIP menor de 8. O sea que el paciente tenga respiraciones espontáneas, pero que estas respiraciones espontáneas sean soportadas.
Estas pruebas se realizan durante 30 a 120 minutos. Más o menos luego de los 15 minutos podemos evaluarlo, pero tras los 30 minutos ya sabemos si hubo respuesta o no hubo respuesta. Los estudios han demostrado que evaluarlo a los 30 o 120 minutos no tiene diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, es preferible que la evaluación se haga a los 30 minutos. No obstante, esto puede variar dependiendo del paciente. Recuerden que todos los pacientes son individualizados. Como habíamos enunciado, existen criterios para el Winning. Esta probablemente sea la diapositiva más relevante de la charla de Winning. Existen criterios clínicos como tos eficaz, ausencia de secreciones excesivas, resolución del proceso agudo que había llevado a la intubación orotraqueal o que el paciente no curse con una infección aguda. Podríamos involucrar aquí otro criterio, aunque no se encuentre en el estudio, pero sí es un criterio clínico de utilidad, y es que el paciente no esté cursando con algún tipo de choque. También existen criterios objetivos, como estabilidad clínica, definida como una frecuencia cardíaca menor o igual a 140, una tensión arterial sistólica menor de 160, pero mayor de 90, dosis bajas de aminas, y eso es una modificación reciente, porque en los antiguos textos, y si ustedes revisan la literatura médica, pueden encontrar algunos documentos donde la utilización de aminas contraindica el Winning. Sin embargo, desde las últimas guías alemanas sobre Winning, ellos avalan que se realice este procedimiento siempre y cuando las dosis de aminas sean bajas. Otro criterio objetivo es un adecuado equilibrio ácido-base, que el paciente tenga normotermia, que el paciente tenga una oxigenación adecuada, que en términos prácticos se define como una saturación arterial de oxígeno superior a 90%, con una FiO2 menor del 40%. En EPOC el valor es más permisivo y se habla de una saturación arterial de oxígeno superior a 85%. Otro parámetro objetivo es una PAFI mayor de 150, una PIP menor o igual a 8, una función pulmonar adecuada, que se define como una frecuencia respiratoria menor o igual a 35, aunque en valores tan elevados, en valores que sean compatibles con una taquipnea, la probabilidad de fracaso en la extubación aumenta proporcionalmente a la frecuencia respiratoria. Otro parámetro es un volumen corriente superior a 5 mililitros kilogramo, realizados por el paciente cuando se hagan las pruebas. Una relación frecuencia respiratoria volumen corriente o un índice de Tobin, también se llama así, menor de 150, es otro criterio objetivo. Al igual que el paciente no tenga una acidosis respiratoria relevante, que la presión inspiratoria sea menor o igual a 20 y que el paciente tenga una función mental adecuada, definida como no necesidad de sedación o un paciente con un RAS de 0 o de -1. Si el paciente cumple entonces con estos criterios, puede realizarse el Winning con seguridad. Es muy importante tener esto presente. Esto se debe tener presente como una lista de chequeo. Como les explicaba, antes se contraindicaba el Winning con aminas, pero a partir del Wine Study y también a partir de las últimas guías alemanas sobre Winning, se considera que puede realizarse siempre y cuando la dosis de aminas sea baja. Algunos de estos criterios también han sido modificados recientemente por los alemanes, por ejemplo el valor de la PAFI, y ellos hablan de que se puede intentar realizar el Winning cuando la PAFI sea mayor de 150. El valor objetivo que se utilizaba previamente era de 200, para que lo tengan presente. De igual forma existen predictores de éxito para el Winning, como adecuados índices de oxigenación, o sea, una presión arterial de oxígeno superior a 60 con una FiO2 menor de 40, una PAFI mayor de 200 o 150 dependiendo del texto, una relación presión alveolar de oxígeno, presión arterial de oxígeno mayor a 0,35, un adecuado recambio de dióxido de carbono, o sea, una PCO2 menor o igual a 55 con un pH normal,
También es importante tener un adecuado índice de mecánica respiratoria global y una buena resistencia por parte de la musculatura. Todos estos criterios son similares a los empleados para iniciar el weaning, pero son predictores de éxito. También existen predictores de fracaso, tanto clínicos como objetivos. Clínicos: sudoración profusa, cianosis, aumento del esfuerzo respiratorio, considerado como disnea o tiraje, etc. Y también factores objetivos, como a nivel hemodinámico, frecuencias cardíacas superiores a 140, tensiones arteriales sistólicas menores a 90 o superiores a 160, incremento en la necesidad de aminas, no equilibrio ácido-base, una PaO2 menor de 50 o 60 con una FiO2 de 50%, saturaciones menores de 90% en pacientes no hipocosos y menores de 85% en hipocosos, una función pulmonar inadecuada como una frecuencia respiratoria superior a 35, un índice de Tobin mayor a 150, una PaCO2 mayor de 50 o un aumento de la PaCO2 superior a 8 milímetros de mercurio, una función mental alterada, sea por agitación, ansiedad, disminución del nivel de conciencia, entre otros. Recuerden que todos estos criterios predictores de éxito o de fracaso deben evaluarse tras 30 minutos luego de haber iniciado con las pruebas espontáneas. En ese momento se empieza a tomar la decisión. Existen algunas causas fisiopatológicas también que se asocian a fracaso, como sobrecarga respiratoria o debilidad muscular. En pantalla podemos ver múltiples variables y noxes asociados con fracasos en el weaning, que pueden ir desde isquemia, infecciones, encefalitis, aneuritis, daño de nervios, miositis, distrofia muscular, atrofia muscular, obstrucción de la vía aérea, hiperinsuflación, pacientes con una complianza reducida, como una disminución en la capacidad de intercambio gaseoso, pacientes con anemia, pacientes con hipoperfusión, pacientes con patologías que aumenten el metabolismo o con condiciones que aumenten el metabolismo o pacientes con desórdenes metabólicos. Entonces, ¿cómo hacer un adecuado weaning? Primero debemos valorar componente por componente. Iniciamos con vía aérea, donde tenemos que resolver los posibles problemas por los cuales el weaning falló o puede fallar. Por ejemplo, si es una obstrucción, se pueden usar esteroides o broncodilatadores. En algunos casos puede llegar a ser necesario la broncoscopia. Si el problema es por compliance o derrames pleurales, se puede solicitar una valoración por radiología intervencionista. Se puede dar antibiótico-terapia. A nivel cerebral, debemos evaluar la presencia de delirio con la CAM-IQ, que la vamos a ver más adelante, que en caso de estar presente debemos realizar intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas para el delirio, movilizar el paciente, regular su ciclo de vigilia, emplear haloperidol, exponerlo a estímulos externos, que hable con su familia, que pueda ver el sol, que sepa cuándo es de noche, entre otros. También deben corregirse algunas alteraciones como depresión o ansiedad, un momento en el cual es de ayuda la valoración por psiquiatría. Debemos asegurarnos que el RAS sea un RAS óptimo entre 1 a 0. También debemos evaluar las condiciones cardíacas. Para tomar decisiones en ocasiones vamos a necesitar tomar estudios complementarios como electrocardiograma de 2 derivaciones, ecocardiograma, BNP, entre otros. En algunas ocasiones, según la causa, vamos a tener que modificar variables importantes relacionadas con el gasto cardíaco como precarga, que lo podemos tratar con líquidos, poscarga, que lo podemos tratar con aminas o vasodilatadores, inotropismo, que se puede tratar con inotrópicos, dobutamina, levosimendan, milrinone, o frecuencia cardíaca, que lo podemos tratar mediante terapia eléctrica o mediante fármacos, por ejemplo los beta bloqueadores o la amiodarona. Aquí vemos la escala CAM-IQ que la habíamos mencionado previamente para la evaluación del delirio, en caso de que la deseen revisar. Y aquí vemos la escala RAS. Recuerden, el paciente debe estar entre 0 a -1. O sea, tiene que estar alerta y tranquilo o adormilado. O sea que se despierta con la voz y mantiene los ojos abiertos por más de 10 segundos. Si el paciente está muy dormido, debemos disminuir paulatinamente la sedación. Y si está muy activo, podemos iniciar sedanalgesia cooperativa mediante fármacos como la dexmedetomidina, que es un buen fármaco y es seguro. Debemos también apreciar
si tal vez tenga muchas drogas vasoactivas, si esté experimentando dolor, si tiene una inadecuada oxigenación, entre otras. Existen también causas de fracaso del weaning de origen diafragmático que se pueden beneficiar mediante valoraciones por neurología o también mediante ciertos paraclínicos que pueden permitir estudiarla, como electromiografía, evaluación de la velocidad de conducción del nervio, y existen también algunas causas endocrinológicas. Para poder evaluar estas causas debemos tomar electrolitos, gases arteriales, niveles de TSH, T4, T3, entre otros. Este algoritmo es extraído de la guía alemana de weaning. A grandes rasgos, debemos recordar que diariamente debemos valorar el estado del paciente y la posibilidad de poder efectuar un test de ventilación espontánea. Si el paciente cumple con todos los criterios que hemos enunciado, RAS de 0 a -1, saturaciones arteriales de oxígeno por encima de 90 con una FiO2 menor de 40 y si es hipocoso por encima de 85, PAFIs superiores a 150, un adecuado índice de Tobin, o sea por debajo de 150, debemos intentar realizar el weaning. Recuerden que la revaloración para tomar la decisión es a los 30 minutos, pero desde los 15 podemos empezar ya a sospechar la respuesta. En caso de que no sea factible, se debe destacar que no debemos intentar hacer 2 pruebas en el mismo día, solamente una prueba, dado que más de una prueba genera una gran sobrecarga. Si todo es exitoso, se plantea la extubación y se da un manejo temporal con ventilación mecánica no invasiva u oxígeno a alto flujo. Es muy importante mencionar que el paciente debe ser constantemente reevaluado, como comentamos, sobre todo en las primeras 24 horas, donde existe un mayor riesgo de fracaso tras la extubación, las primeras 24 horas. También debemos tener en consideración a aquellos pacientes que están en alto riesgo o no en relación a fracaso del weaning. La población de alto riesgo son mayores de 65, fallos previos en el weaning, APH2 mayor de 12, FiO2 mayor de 40 para poder mantener saturaciones u oxigenaciones, pacientes con morbilidades como por ejemplo el EPOC, falla cardíaca, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Todos estos son poblaciones en los cuales nos decantaremos principalmente por emplear ventilación mecánica no invasiva tras la extubación, mientras que en la población que es no de alto riesgo nos podemos decantar por emplear oxígeno de alto flujo, por ejemplo gafas nasales de alto flujo. Si pese a todas nuestras acciones ocurren numerosos fallos en cada intento de weaning y existe un riesgo de que la intubación dure más de 7 días, se puede considerar, según los alemanes, intentar paso a ventilación mecánica no invasiva con la finalidad de evitar la traqueostomía. Si el paciente conocemos de antemano que va a estar intubado durante mucho tiempo, como ocurre con los epocosos en muchos casos, y los intentos hasta ahora han sido un fracaso, durante el día 4 a 7 se puede plantear la consideración de realizar, según el riesgo y la dependencia al ventilador, una traqueostomía temprana o una traqueostomía percutánea dilatacional en caso de que no haya contraindicaciones. Si se hace quirúrgica, debemos tener en cuenta que es la elección cuando se sospecha que la ventilación mecánica va a ser por mucho tiempo, y es percutánea cuando se sospecha que podemos decanular al paciente. La traqueostomía en el contexto del weaning prolongado puede mejorar la relación ventilación-paciente o los requerimientos de sedación. Además, recuerden que la traqueostomía también reduce los espacios muertos. En caso de que ya se hizo la traqueostomía del paciente, cuando se llegue a considerar el weaning, debe hacerse prueba de ventilación espontánea y se debe valorar la capacidad de deglución del paciente. En caso de que pueda ser removida la cánula, se valora si hay riesgo o no de fallo. Si el paciente está mejor, tiene buen patrón respiratorio, deglute y clínicamente está estable, se puede ocluir parcialmente la traqueostomía hasta que se cierre. 25%, un 50%, un 75% y un 100%. Y en caso de que se cierre, miramos cómo le va al paciente. Y también se prueba la ventilación mecánica no invasiva. Si se cierra espontáneamente en 21 días, no hace falta hacer nada más. Sin embargo, si hubo fallos, se debe realizar un cierre quirúrgico de esa traqueostomía. Básicamente con esto finalizamos la serie de videos de ventilación mecánica. Un tema extenso, muy interesante. Espero que haya sido de su agrado.